Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Leo Formañón y te doy la bienvenida al programa 675 de Susurros en tus oídos, 16 años en el aire de Radio Sónica, el programa más antiguo de la radio y desde hace más de 4 años dedicado a fomentar y promover las producciones de teatro independiente. Vamos a estar hablando en la primera parte del programa de esta noche con el dramaturgo y director Marcelo Alacino. Bienvenido Marcelo nuevamente a Susurros. Gracias, qué placer estar de nuevo aquí. Vamos a estar hablando de La Tortuga y en un ratito vamos a estar hablando con su extraordinaria actriz Matilde Campilongo, que después se va a comunicar con nosotros telefónicamente. Bueno, yo salí profundamente conmocionado de La Tortuga porque me pareció, y lo puse en la breve reseña que escribí, como siempre como espectador la escribo, ¿no? Porque yo digo que no soy crítico de arte ni de teatro. Descarnada, ¿no? Muy, muy cruda y muy real. Y yo creo que eso es lo que por ahí más te golpea, que es tan real. Sí, es una obra muy dolorosa y que refleja de algún modo un dolor compartido colectivamente con muchas generaciones, ¿no? De personas que no fuimos educadas en el placer ni en el sexo, bueno, y por consiguiente tampoco en el amor, en su versión más completa, ¿no? Entonces, carga con ese dolor un poco ancestral, ¿no? Que afortunadamente y en coincidencia, cuando nosotros estábamos por estrenar la obra, estábamos justo en nuestro país bregando por la sanción de la ley por el aborto libre, seguro y gratuito. Y bueno, me parece que la obra reflejaba de algún modo algo que tiene que ver con ese universo, ¿no? Con la posibilidad de acceder a la libertad del cuerpo, ¿no? Y del ejercicio de lo que implica vivir en este mundo que nos toca. Sí, sí, tal cual. Y ese es uno de los ángulos que yo encontré como más descarnado, ¿no? El tema Mm, del cuerpo, mm, lo que le ocurre al personaje con su cuerpo. Y no solo con el tema, bueno, no quiero develar, ¿no? Toda la historia, pero no mm. solo con el trauma que acaba de vivir, sino con traumas pasados y cómo el cuerpo siempre termina pagando, ¿no? Los platos Sí, rotos. sí, totalmente. Sí, yo estoy convencido, bueno, yo, como si fuera a quien se le ocurren estas ideas, digo, termino siendo una antena de algo que compartimos ¿no? con muchas personas de hace mucho tiempo, pero la enfermedad es producto de esos dolores y de esos silencios y de esas imposibilidades. Entonces, bueno, a mí me tocó vivir como muy de cerca muchas experiencias de personas que arribaron a una enfermedad similar a la de la protagonista, que nosotros lo decimos en la síntesis argumental, ella acaba de ser operada de un tumor Ujú. en la matriz, entonces este, esa, esa aparición de la enfermedad como signo de algo que va más allá de una cuestión de salud física, que también tiene que ver con la integridad emocional, psicológica, bueno, y que se manifiesta por donde, como decías vos, termina saliendo por donde puede, ¿no? Mm, mm. Eh, y también hay algo que me inquieta acerca de la maternidad, que es un tema, bueno, que, que, que me viene inquietando desde hace mucho tiempo, con mi imposibilidad de ser madre, ¿no? Entonces como canalizar un poco esa inquietud a través de este personaje y de esta mujer que representa como a muchas chicas de mi generación, ¿no? Ujú, Con quienes ujú. compartimos el viaje a Bariloche y esas primeras experiencias tan torpes, tan, ¿no? Como que sin darte cuenta quizás te pueden terminar arruinando la vida por no haber recibido algo tan sencillo como un poco de información y de educación sobre cómo comportarte frente a algo tan misterioso Tal y cual. tan maravilloso como es el sexo, ¿no? Ujú. Hay una escena que me conmovió profundamente y es cuando ella abraza, ¿no? La Contra computadora. su cuerpo la computadora. Me pareció tan, no sé, Mm, porque
si pensamos en estas claves de hoy día, ¿no? De que estamos todos súper recontra comunicados, ¿no? Y Sí. pareciera que aprieta un botón y ya te apareces si estás en la China. Sí. Pero por el otro lado, estás realmente en la China, no estás acá. Y entonces, ¿cómo abraza uno a ese otro que quiere que está del otro lado, ¿no? Y abrazando la computadora, a mí me pareció... ¿Cómo, digamos, eso surgió, digamos, como producto? ¿Ya estaba en la dramaturgia o...? No, eso surgió como producto de los ensayos y de lo hermoso que acontece cuando uno empieza a poner en diálogo las cosas que ha escrito con los cuerpos bueno, de los actores, de las actrices, en este caso de la actriz, es una única actriz en escena, Matilde, que es además una artista que ha tenido un camino bastante parecido al mío en el sentido de que hemos hecho mucha danza, hemos tenido como mucha preponderancia del cuerpo en la escena, además del teatro. Entonces, en ese cruce maravilloso de improvisar, de probar cosas, digamos, de pronto un día me surgió la imagen como entre tierna y patética, ¿no? Como ella en ese deseo de ser abrazada, de poder compartir algo de afecto, termina abrazándose a la computadora, como emulando a su amiga, y resultó muy poderosa esa imagen. Absolutamente. Y también hay algo que me maravilla del proceso creativo que tuvimos, no solo con Matilde, sino con el equipo de diseño, que a pesar de ser una obra muy pequeña, una obra de cámara, muy chiquita, que requiere de un espacio muy íntimo, por eso fuimos a esta sala preciosa que es La Gloria, espacio teatral. Pero bueno, trabajamos con un equipo de diseño que ajustó, ¿no? Le sacó muy bien la punta al lápiz y ajustó muy bien los pocos recursos que usamos en escena. Y en este caso trabajamos con Salvador Aleo, que es un diseñador y realizador, que fue el que hizo los objetos que están ahí, y esa computadora con esa fuente de luz, ¿no? Que va cambiando de apariencia y de colores y tal, le sumó algo muy dramático, muy lindo. También me gustó mucho este juego de el despojo, ¿no? Porque al comienzo el personaje aparece toda cubierta con esa maravillosa bata, ¿no? Sí. Como toda guardada. De pronto empieza a quitar cosas, ¿no? Que llevaba en su cuerpo debajo de su malla, hasta que termina casi despojándose, ¿no? Y en un momento hasta le muestra a su amiga parte de su cuerpo. Sí. Esto, ¿no? El juego del despojo, que también es el despojo que sufrió ella internamente como producto de la operación, y también es el despojo de todas las oportunidades perdidas o malgastadas o mal vividas, ¿no? A lo largo de su historia. Sí. Creo que también hay un juego ahí, ¿no? Sí, ¿No? y hay también un guiño sutil a quien es para mí la mejor dramaturga de la historia argentina, quien es Griselda Gámbaro. Yo tuve la fortuna de dirigir una puesta de su obra El Despojamiento. Y bueno, y había algo que me resonaba familiar entre aquel personaje que es de una actriz que está buscando un trabajo y un señor aparece en la sala de espera de ese lugar donde está esperando para pasar por un casting o algo por el estilo, y le empieza a despojar de su ropa. Y había algo que me conectaba con aquel personaje, entonces hay un poco un guiño ahí a la obra de la genial Griselda, a quien admiro profundamente. Bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos con Matilde para que nos cuente un poco sobre su personaje. Mientras tanto, sé que la obra estuvo en el ciclo Wi-Fi, ¿no? Durante la pandemia. Sí, bueno, La Tortuga fue la razón por la cual existe Teatro Wi-Fi. O sea, nosotros estábamos por estrenar en abril del 2020. Y bueno, y con el primer confinamiento y la imposibilidad de poder ofrecer nuestro trabajo, que lo veníamos ensayando desde hacía 2 años y que había tenido ya su preestreno en Rafaela, mi ciudad natal, frente a ese gran dolor de no poder compartirlo, bueno, decidimos, gracias también a lo que nos ofrece la dramaturgia, ¿no? Es una mujer que tiene una videoconferencia con su mejor amiga que está en otro país, entonces nos venía como anillo al dedo. Hicimos una adaptación y estrenamos, o sea, Teatro Wi-Fi se creó especialmente para estrenar esa versión online, en vivo. Hicimos 50 funciones desde el living de Matilde. Fue una experiencia tremendamente movilizadora, que además nos sostuvo como una especie de balsa
emocional a lo largo de estos 2 años que pasaron. Bueno, y después Teatro Wi-Fi se abrió a otras propuestas, pero fue la que hizo que Teatro Wi-Fi aparezca. Claro, claro, maravilloso, maravilloso. La tenemos a Matilde, ¿sí? Bueno, bienvenida Matilde Campilongo. Gracias. Un placer verte la otra noche en La Tortuga. Realmente salí totalmente movilizado por esta entrega absoluta que tenés en este personaje, ¿no? ¿ Cuánto te moviliza a vos entrar en la vida de esta mujer que estábamos hablando recién con Marcelo de el despojo, ¿no? Que ha sido tan despojada. Ujú. Es cierto, es una palabra que no utilizamos tanto, ¿no, Marcelo? A la hora Pero de recién poder gracias hablar de a la ella. mirada de Luis, digo, le contaba como de la conexión que de pronto tiene con el despojamiento de Griselda Gámbaro, que también es una mujer que está siendo despojada, pero es una Sí, asociación preciosa, sí. es cierto, es un término súper hondo Mm, em, para pensar en ella. mm. Mira, Luis, la verdad que sí, me atraviesa por todos lados, desde lo generacional. em, no me ha tocado nadie demasiado cercano que haya tenido obviamente la vida que ella le ha tocado atravesar, pero no me es ajeno porque mi vieja Bariloche, digamos, ha sido como, viste, todas esas vivencias yo las tuve de cerca. eh, digamos, si bien pude atravesar algunas cuestiones de los mandatos familiares respecto de estudiar arte y demás, pero los he padecido también, esta Claro. cosa de, bueno, poder enfrentarnos a ese lugar de poder, a ese patriarcado, Mm. y cómo salir airiosas de esa situación. Y entonces cuando Marcelo me llama para este proyecto, la verdad que es primero mi primer unipersonal, con lo cual desde el lugar de actriz también era un riesgo enorme. Por otro lado, ese riesgo era lo que también me seducía. Y después, bueno, entrar en la piel de ella Ujú. fue un trabajo como arduo, muy compartido con Marcelo, con Constanza. Eh, Cada cosa la íbamos como hablando y elaborando y ver por dónde también lo queríamos contar, porque no queríamos que el relato cayera también en un lugar de la melancolía, ¿no? Como Claro. también ella, este caparazón de que se arma, es una mujer aguerrida. Eh, Se le ven todas las fisuras, ella se deja ver, digamos, en el transcurso de la obra, pero está en pie. Ujú, ujú. Y también eso me interesaba, digamos, que se pudiera ver, ¿no? Hoy, a través de las luchas del colectivo feminista y de mujeres y demás, estamos un poco paradas en otro lugar. Pero esto sigue sucediendo, o sea, Mm. de hecho, el otro día hablaba con una amiga por la obra y decíamos, mira, está la ley de educación integral, sexual integral, la ESI, y no se aplica en las escuelas. O sea, ¿no? ¿Cuántos niñas, niños, niñas hoy en día están siendo atravesados por esto también, ¿no? Por la no información, la no educación en el placer, porque no todo el mundo tiene las mismas posibilidades ni privilegios y bueno, y esto nos sigue pasando. Mm. Entonces también poner esto sobre la mesa nos interesaba con Marcelo. Ujú, ujú. A mí me pareció también maravilloso el manejo del tempo de este diálogo en el que solo te escuchamos a vos, ¿no? Y aunque no escuchamos a tu amiga, es como si la sintiéramos, porque tu respuesta tiene el tempo justo de lo que podría ser una conversación, ¿no? Y eso debe ser, no sé, digo yo que no soy actor, digo, wow, la concentración y el timing, ¿no? Que implica. Sí, fue interesante también eso. A veces Marcelo me contestaba con el texto o Constanza para que yo pudiera tener como si fuese en mi cabeza el momento de la respuesta, ¿viste? Claro. Como si yo por momentos me imaginara
lo que ella me respondería con lo que yo le estoy diciendo. Eso no sé, Marcelo, si se lo contaste a Luis, pero cuando sucedió, bueno, no nos cayó el castigo pandémico. Fue la primera vez que ensayamos por Zoom, por streaming, por Skype, por Zoom, por donde más o menos encontrábamos mejor conexión. Y fue muy loco porque fue la primera vez que esta obra, que tiene como el dispositivo, ¿no?, esta cosa de la computadora, nosotros todo el tiempo fueran ensayos presenciales. claro. Entonces, ese primer ensayo por Skype, donde Marcelo me hacía algunas preguntas y yo le contestaba con el texto, fue como algo que después se terminó aproximando a la versión virtual. Ajá. Y que después a mí también me lo pude capitalizar en esto que vos decís, que por ahí hay un tempo de escucha, hasta que en un momento es como si ella, bueno, después entra en una especie de trance donde creo que ya no escucha más nada, sino que tiene una necesidad de decir lo que le está pasando, pero si eso fue trabajado y qué bueno que me digas que está, porque yo no tengo idea. No, precisamente fue una de las cosas que me pareció maravillosa, porque y eso es lo que realmente lo hace convincente, porque no escuchamos, pero sin embargo sabemos que del otro lado tu amiga te está hablando, ¿no?, al personaje. Claro. Y bueno, y esto me parece que es un logro mayúsculo, que bueno, sos una gran actriz y está jugado todo en este increíble personaje, ¿no?, que te propuso Marcelo. Gracias Luis, la verdad que valoramos, bueno, esto, ¿no?, como el espacio para poder contar de qué va la obra. Son momentos complicados para la cultura, en general, y bueno, y para el teatro en particular. Entonces, bueno, estos espacios nos vienen muy bien porque podemos difundir el trabajo y hablar sobre él. Así que la verdad que a mí me hace muy bien. Yo te digo, el primer unipersonal era todo un desafío. Pero bueno, ha salido indemne porque, bueno, tu profesionalismo sale adelante con esta mujer que aún a pesar de todo lo que le ha acontecido, tiene aún energía como para, frente a esa computadora, saludar desbordadamente al comienzo y emocionarse. Y hablábamos con Marcelo de la escena del abrazo a la computadora, que a mí me pareció maravillosa, ¿no? Viste, eso surgió en un ensayo, ¿no, Marce? Sí. Y Marcelo lo dijo, ¡ah! No, queda eso. Porque claro, ¿de qué manera ella podía manifestar esa necesidad de contacto, ¿no? Claro. Esto que hablaban ustedes del despojo, viste, que como, no quiero como spoilear demasiado, pero bueno, hay como pocos elementos, pero ella no se anima ni siquiera a contarle a la amiga que, bueno, que en esa taza no hay té, digamos, ¿no? Claro. No hay alcohol. O sea, como toda una cuestión, digamos, de puesta en escena, en la propia escena. Y entonces ese abrazo a la computadora es como dice un montón, ¿no? De esta soledad, de esta necesidad de contacto con alguien que inclusive ni siquiera ve hace 30 años. Claro. Así que sí, la verdad que, bueno, es fuerte, pero a mí digamos, todo lo que a ella le pasa es como el motor a tener ganas de visibilizarlo y bueno, y eso, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa. Tal cual. Bueno, Matilde Campilongo, muchísimas gracias por esta comunicación, por darnos tu tiempo para Susurros. Y bueno, mis felicitaciones por esa maravillosa composición. Gracias, muchas gracias. Perdón que no puedo estar ahí por una cuestión, digamos, de compromiso familiar, pero la verdad que lo valoro muchísimo. Y bueno, y los esperamos los domingos 19:30 en La Gloria, espacio teatral. Estamos felices, así que
lo queremos compartir. Bueno, muchas gracias a vos, un abrazo, cuídate. Un abrazo enorme. Besos, Mati. Chao. Besos, Marce. Bueno, interesante escucharla, ¿no? A Matilde contarnos un poco sobre lo que a mí siempre me interesa, que es el proceso creativo, ¿no? Digamos, Sí. la gestación bueno, de una obra de teatro, de una obra cinematográfica, de un cuadro, de lo que fuere. Porque esto nos permite, bueno, entrar un poco al mundo de su creador, ¿no? Yo creo que el dramaturgo nos propone un mundo y nosotros nos insertamos en ese mundo y aprendemos, porque yo creo que también la tortuga nos permite reflexionar sobre cosas que tal vez no hemos vivido o muchos no han vivido, y sin embargo nos abren un interrogante, ¿no? Y esto es lo bueno. Sí, claro. De hecho, yo creo que todos quienes participamos de la experiencia de creación, sobre todo en el campo de lo escénico, que tiene tantas capas de creación, ¿no? Porque primero está el proceso creativo de... Yo esta pieza la escribí enteramente y un poco atípicamente, por mi forma de crear. La escribí así como escritura de gabinete, encerrado, solito. Me llevó un tiempo, la revisé mucho tiempo, la dejé estacionar un tiempo, la volví a leer, la volví a corregir. Y varios años después de haberla escrito, tuve como la necesidad de convocarla a Matilde, y luego ahí se despliega otro espacio de creación. Entonces tiene como muchas capas el proceso, y yo creo que en cada una de esas capas, todos quienes participamos de ese proceso aprendemos. O sea, yo me siento súper agradecido por aprender de mi personaje, por aprender del trabajo colectivo que implica siempre montar un espectáculo teatral, en el que, a pesar de ser un unipersonal, va a haber un equipo de diseñadores, de asistentes, de músico, y para mí es un aprendizaje fabuloso, maravilloso, incomparable. Lo escénico no se compara a nada, a ningún otro lenguaje, Claro. a ningún otro campo disciplinar. Tiene también esa maravillosa magia del encuentro que implica cada vez que vamos a montar la pieza. Entonces, bueno, como decía Matilde, lo disfrutamos muchísimo, y en este caso también disfrutamos mucho de que la obra esté como tan enfocada y concentrada en la dramaturgia, la actuación y la puesta en escena con los menores recursos posibles. Fue un gran ejercicio también, ¿no? Como poner de relevancia eso, el trabajo actoral de Matilde, y dejar que el texto también tuviera su propio peso. Nos encanta, y bueno, y la Gloria es un lugar ideal para compartirla, así que, como decía Mati, nos encantaría que venga mucha gente a verla. Vamos a estar ahí unas cuantas funciones. Bien, bueno, yo la he recomendado y se la he recomendado a muchos pacientes, así que yo creo que es una obra que merece ser vista. Y hermosas tus palabras en la reseña que compartiste. No, al contrario, salí totalmente motivado, así que enseguida me puse a escribir, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones y gracias, Marcelo Alacino, por haber estado esta noche, Luis, en el programa, y todo lo mejor para esta tortuga, que como toda tortuga, ¿no? A paso lento llega lejos. Sí, ¿no? Es verdad. Gracias, Luis. No, por Muchísimas favor. Gracias. Bueno, ya volvemos.